El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos y bienvenidas aquí de nuevo en su programa La Voz de Chávez. Hoy se lo vamos a dedicar a un tema que es además un compromiso adquirido hace varias semanas atrás, es decir, la continuación de un tema que desarrollamos en un programa anterior con el compañero Ignacio Ramonet, que lo tenemos acá de nuevo. Gracias, Ignacio. Gracias a ti. Por visitarnos nuevamente, por conversar aquí con nosotros. Vamos a darle continuidad a aquel programa, hace varias semanas atrás decía, donde conversamos sobre el liderazgo de Chávez, la formación del liderazgo de Chávez, mejor dicho, porque lo hicimos sobre la base del libro de Ignacio Ramonet, que es la entrevista de varios años que él le realizó a Chávez, en diferentes oportunidades también, en diferentes sitios, como lo dijimos en aquel programa anterior. Esa entrevista dio origen al libro Mi Primera Vida. En aquel programa conversamos y dijimos que íbamos a hacer uno nuevo, aquí estamos, hoy vamos a hacer otro, aquí estamos, para darle continuidad a aquella conversación. Porque Mi Primera Vida, recordemos rápidamente, es la entrevista y por tanto la vida de Chávez contada por él mismo desde que nació hasta que asumió la presidencia de la República por vez primera en 1999. Y en el conversatorio anterior, entonces, prácticamente llegamos, aunque por supuesto tocamos diferentes momentos, llegamos en una línea de conversación hasta el 4 de febrero del 92. Y nos comprometimos a venir nuevamente con ustedes para continuar esa conversación. Ahora entonces, desde el 4 de febrero de 1992 hasta 1999, cuando Chávez asume la presidencia por vez primera. Bienvenido, Ignacio. Entonces, bueno, tu saludo rápido al público que nos ve, que nos oye, para que vayamos a la palabra viva de Chávez y continuar entonces nuestra conversación. Bueno, yo solo agradecerte tu invitación y decirte mi satisfacción de estar de nuevo contigo, hablando de este libro y hablando del comandante Chávez, que tanto queremos los dos, por lo menos. Gracias, gracias. Y bueno, entonces vamos de una vez a oír a nuestro comandante eterno. Palabra viva de Chávez. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. La rendición fue como una muerte. Como una muerte. Tanto que lo escribí en un papelito. Y escribí rendición. Rendición, la muerte. Si alguien se dedica con visión racional, ¿no?, a hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etcétera, concluiría, pero yo le diría que no perdiera ni tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Rendición, muchachos, por ahora. Yo me sentía muerto, hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario.
No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. La palabra viva de Chávez. Varios momentos de Chávez también, Ramonet. Tenemos allí una entrevista que le hizo en su momento un periodista cubano, por cierto, y se colocan allí fragmentos de la intervención de Chávez el propio 4 de febrero del 92. Ahí dice Chávez varias cosas muy interesantes para que las analicemos aquí, Ramonet, para oír tu opinión. Primero, me parece importante eso que decía allí Chávez en esa entrevista, que el 4 de febrero del 92, cuando tuvo que rendirse, fue como la muerte, que él sintió que moría. Y ahora decimos nosotros también, y él lo manifestó en otros momentos, una muerte que no era solamente su muerte física lo que él sentía, sino prácticamente la muerte de un proyecto, una posibilidad que se había sentido que se abría y en ese momento como que se cortaba. Comenzando por ahí, Ignacio, ¿y qué recuerdas tú que él te haya dicho en esa entrevista de Mi Primera Vida al respecto? Absolutamente, Adán. Esta fecha yo creo que Chávez la sentía como un verdadero parteaguas en la historia de Venezuela y en su propio proyecto. Había habido, evidentemente, las jornadas de febrero del 89, el Caracazo, ¿verdad?, que también fue un aldabonazo en la historia de Venezuela, pero el 4 de febrero y la irrupción de Chávez, la entrada en escena de la historia venezolana de Chávez, es una fecha fundamental en la historia de Venezuela. ¿Por qué? Por varias razones, no solo por el acontecimiento, la tentativa de toma de poder, muy difícil, como dice él, las condiciones no estaban reunidas, yo diría dos razones. Primero, porque toma la palabra él, y en el libro él cuenta las circunstancias que hacen que toma la palabra, porque es obvio que desde el punto de vista comunicacional, el poder, la Cuarta República, comete un grave error dándole la palabra al líder de la insurrección en aquel momento en que aún no se ha terminado. Y él cuenta cómo no se la dieron, sino que la tomó, pero de manera inteligente. Él cuenta en el libro cómo ocurrió esto, porque obviamente muchos observadores se preguntaron cómo el poder podía cometer tal error de darle la palabra a él. Y evidentemente, ¿qué hace Chávez inteligentemente? Primero, indica que es solo una fase, su célebre por ahora, que todo el mundo oye, que todo el pueblo oye. Y segundo, hace algo que la tradición política de la Cuarta República había abandonado desde siempre, es que se hace responsable. Él dice que él asume lo que ha ocurrido, él personalmente da la cara, asume. Nadie asumía la crisis bancaria, las crisis políticas que había habido, las devaluaciones, nadie asumía. Se decía son circunstancias de la política internacional. Me engañaron, decían los presidentes. Me engañaron, decían los presidentes. Exactamente. Él llega y asume, dice, soy responsable, yo soy responsable. Eso tiene un impacto en la sociedad. Yo estaba en Venezuela en aquel momento y recuerdo, lo dije la última vez, de la noche a la mañana, todos los cerros aparecieron con la pintada Viva Chávez. De la noche a la mañana, porque hay que decir que para el gran público, para la sociedad venezolana, para el pueblo venezolano, la primera vez que veían a Chávez, él ya había salido en televisión en otras circunstancias, pero la primera vez que veían a Chávez fue esa noche. Así es. Y lo vio todo el pueblo, porque todo el mundo estaba ahí fijo delante del televisor, porque había una insurrección. Entonces ahí lo vieron y ahí lo amaron. Ahí fue lo que diríamos el flechazo de amor entre Chávez y el pueblo venezolano. Y precisamente entonces, Ignacio, compañeros, compañeras, él en el momento de la rendición, como nos acaba de decir, sintió que era como la muerte, pero que unos momentos después, o unas horas después, comenzó a darse cuenta que era todo lo contrario, precisamente por lo que tú acabas de decir. Era el comienzo. Era el comienzo del nacimiento de ese liderazgo, el nacimiento de la esperanza del pueblo. Él también lo dijo en diferentes oportunidades, creo que te lo comenta en el libro, dada una de tus preguntas, que bueno, unos días después
se sintió el huracán bolivariano en la calle, aunque él y los demás líderes estaban presos. Estaban presos, pero efectivamente él estaba preso en la cárcel de San Francisco en aquel momento, que no en la cárcel donde él fue después, pero él sentía el rumor del pueblo en el exterior. Y la gente le decía, los que venían a visitar, le decían que estaba el pueblo ahí acumulado, esperando, protegiéndonos en cierta medida con su amor, con su sentimiento. Él, cuando dice aquí las condiciones no estaban reunidas, en realidad con el 4 de febrero crea las condiciones para la revolución bolivariana. Añade un elemento que va a ser fundamental en la conquista del poder. Así es, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, los que analizamos el 4 de febrero en ese sentido, porque somos revolucionarios, revolucionarias las compañeras, porque también él lo dice allí en la palabra que acabamos de oír, que una vez que él siente por ese rumor del pueblo que no es la muerte, sino que nace una esperanza, que está el huracán bolivariano en la calle, pues entonces eso permite que él y todos los demás agarren nuevos ímpetus. Y también él dice, bueno, es que tenía que suceder así. Algo tenía que ocurrir. Aunque las posibilidades eran casi cero, las posibilidades de triunfo, y lo que hicieron fue una quijotada. Una quijotada, esa es una bella palabra. Sí, como él mismo lo mencionó, pero entonces era que tenía que suceder así, porque ese hecho partió la historia de nuestro país en dos, y como también él lo manifiesta, bueno, abrimos la puerta, abrimos un boquete. Dice, abrimos un boquete, ¿no? Fundamental esa parte. Extraordinario. El análisis que hace él es el análisis que hay que hacer, desde un punto de vista, digamos, político, desde un punto de vista revolucionario. Efectivamente, él provoca una aceleración de la historia. La historia estaba ahí, él lo sentía por toda la experiencia anterior, lo siente desde que es oficial en particular, porque ha habido la lucha contra las guerrillas, ha habido la contrarrevolución, en aquel momento contra guerrillas, digamos, y él ha ido entendiendo mucho mejor la sociedad y se da cuenta que hay, aunque en aquel momento, hay que recordarlo, hay un presidente teóricamente de izquierda, Carlos Andrés Pérez, que teóricamente es socialista, está hasta ligado a la Internacional Socialista, pero él sabe muy bien que eso no responde a las aspiraciones de la sociedad. Y con lo que él, con ese boquete que él provoca, como una especie de agujero que crea en el tiempo, provoca esta aceleración de la historia y moviliza a una sociedad, en particular a los más humildes del país, que ya no tenían esperanza de que eso pudiera cambiar. Es así. Y bueno, ya continuamos con este conversatorio tan interesante con Ignacio Ramonet, con Chávez en mi primera vida. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez y mi primera vida, la de Chávez. Ignacio, podemos decir entonces, para continuar analizando ese hecho histórico tan importante, el 4 de febrero de 1992, que ese evento que abrió un boquete en el proceso histórico, como lo dice Chávez, y teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo ahora en nuestro país, en nuestra América, ¿tú dirías que es un hecho vigente en la historia, precisamente por lo que significó y sigue significando en nuestro proceso bolivariano y revolucionario en nuestra América? Yo diría que sí. Yo diría que quizá en el momento, como él mismo, como Chávez lo analiza, en el momento las fuerzas progresistas latinoamericanas no lo entendieron, porque leyeron de manera superficial lo que estaba pasando. Leyeron influenciados por la mala imagen que en aquel momento tenían los militares en América Latina, donde estábamos apenas saliendo de dictaduras que habían... Es el año en el que Pinochet hace su referéndum, que pierde en el 89 y va a salir del poder el año siguiente, pero aún está Pinochet en el poder.
están las dictaduras en Argentina, en Uruguay, Brasil, acaba de salir de la dictadura aún. Entonces hay un fenómeno que hace que lo que se lee es un militar contra un socialista. La lectura de las fuerzas progresistas es clarísima. Quien no lo lee así es Fidel Castro, como dirá Chávez, ¿verdad? Yo le pregunto, pero bueno, cuando usted estaba en la cárcel me imagino que recibió cartas de apoyo, de solidaridad de las fuerzas progresistas, y me dice ni una. Los únicos que me escribieron fueron los carapintadas argentinos y una organización estadounidense, que además él dice que te envía a ti a hacer una encuesta sobre una organización de extrema derecha, un poco populista, norteamericana. Así es. Y que él no sabía muy bien qué era eso, y desde yo le pedí a mi hermano Adán que fuera a investigar. Esas son las dos únicas fuerzas que se manifiestan. Y él, precisamente, expresa su decepción, porque no ha habido lectura, no han sabido leer que ese acto que conocemos ahora como la rebelión, ¿verdad?, militar, es un acto revolucionario, que se trata de acelerar precisamente la puesta en marcha de una política de justicia social y de reducción de desigualdades, una política de transformación del país, que globalmente Chávez ya tenía la arquitectura en la cabeza. Pero podemos decir también que los 2 años que pasa en la cárcel va a ser muy constructivo, en definitiva. Porque este acto histórico, y Chávez era un gran lector de la historia, apasionado de la historia. Recuerda que el primer capítulo del libro se llama La historia me absorberá. Exacto. Cuando nosotros hicimos el libro, el primer corrector del libro corrigió, porque Chávez se lo dio a un corrector y corrigió y puso la historia me absolverá, retomando la frase de Fidel. Exacto. Pero lo que dice Chávez es la historia me absorberá, porque él dice desde pequeño yo sabía que iba a ser absorbido, tragado por la historia, y siempre estuvo muy atento a la historia. Él sabe el significado de ese 4F, y hoy día no hay un revolucionario, un progresista, uno o una ciudadana en América Latina que aspire a una sociedad más justa que ignore el significado del 4F. Los 2 años de cárcel, la cárcel de la dignidad, como él Cárcel de la mismo, dignidad, la cárcel fecunda. como él mismo la bautizó, en el libro también hace mucho énfasis en eso. Muy importante. Los libros que leyó, este episodio que tú acabas de recordar de ese grupo de ultraderecha, que yo tampoco recuerdo cómo se llamaba, porque creo que desapareció. Por allí andan algunas sí. individualidades tratando de incidir de alguna forma. Sí, porque tienen un discurso aparentemente muy revolucionario, Sí, pero es de ultraderecha, fascista. Pues. Y efectivamente, por pedimento de él mismo, por la invitación que él le llegó, yo fui a México. Recuerdo que me acompañó un general, el general García Barrios, que fue un gran compañero general, ya en aquel momento en la situación de retiro, pero un gran bolivariano, fue uno de los primeros militares que se puso a la orden de Chávez, siendo general. Es uno de los temas también poco conocidos. Sí, hay que recordar que Chávez era teniente coronel. Exacto, y este general se puso a su orden y estuvo con nosotros en una buena cantidad de actividades mientras Chávez estaba en la cárcel. Él nos acompañaba a dar charlas en las universidades, en los pueblos, en diferentes partes. El general García Barrios, desde aquí un gran reconocimiento a su familia, que ahora está por allí hace tiempo, realmente que no sé de ellos, pero el general García Barrios es un revolucionario que estará siempre con nosotros también y al que hay que hacerle su justo reconocimiento. Bueno, en ese viaje a México, porque fue una reunión internacional que hizo ese grupo fascista en México, el comandante Chávez, preso en Yare todavía, me pidió que fuese a ese evento para averiguar realmente de qué se trataba y que me acompañara el general García Barrios, por también la experiencia que tenía García Barrios en diferentes cosas. García Barrios era abogado, además, fue presidente de la Corte Marcial. El general García Barrios fue el que llevó el caso del avión cubano, desde la Corte Marcial venezolana. Parte de la historia que también, como decía... El avión del atentado, ¿verdad? Del atentado, claro, sí, de la explosión del 77 fue, ¿no? No recuerdo el año.
Bueno, Sí. ahí donde murió una buena cantidad de, Sí, un equipo de atletas esgrima, de esgrima sobre todo cubanos. cubanos, y que un fue- atentado provocado por Posada Carriles. Exacto, una bomba que Sí. colocaron los anticastristas. Sí, como sí, como bueno, lo llaman, ¿no? financiados por la CIA. Exactamente. Entonces, García Barrio llevó ese caso desde la Corte Marcial de Ajá. Venezuela. Un gran revolucionario. Entonces, bueno, él y yo estuvimos en México, participamos casi una semana, creo que estuvimos allá, y nos dimos cuenta rápidamente que efectivamente era un grupo de ultraderecha y le trajimos toda la información a Chávez y por supuesto desde ese momento pues se hizo lo que había que hacer, se produjo el alejamiento necesario, ¿no? Con ese grupo. Pero ¿recuerdas otras cosas importantes que No, te haya lo, dicho lo Chávez? más, lo más importante sobre La referencia al grano de maíz, que me parece que Bueno, lo muy importante. que lo leyó Chávez en Lo el leyó, Mundial. evidentemente, él lee el grano de maíz. ¿Qué es el grano de maíz? Es un libro escrito por Tomás Borges. Tomás Borges es un comandante sandinista que fue luego ministro de Interior durante mucho tiempo, del primer periodo sandinista, y que escribe un libro aparentemente de entrevistas con Fidel Castro. Y se llama Un grano de maíz, que es la célebre frase de José Martí, que dice: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, para dar una lección de humildad. Exacto. Y Tomás Borges, cuando escribe ese libro, le comenta a Fidel, eso lo lee Chávez en la cárcel. Y Tomás Borges le comenta a Fidel lo siguiente, le dice: comandante, hay que ver qué tiempos estamos viviendo tan tristes, como en particular lo que acaba de ocurrir en Venezuela con ese golpe de Estado militar contra un dirigente socialista como Carlos Andrés Pérez. Y entonces Fidel Castro contesta: mira, Tomás, hay momentos en la historia en el que a veces hay militares que marcan el camino. Lo que ocurre en Venezuela es también que la riqueza que produce el petróleo de Venezuela está muy mal repartida. Y empieza a explicar esta cuestión. ¿Qué es lo que lee Chávez? Chávez me cuenta en el libro. Y dice: yo lo que veo es que Chávez no toma para sí la expresión golpe de Estado militar. No es un golpe de Estado militar. Para Fidel no es un golpe de Estado militar. Y no condena esa acción. Y él dice: yo ahí vi un mensaje que me enviaba Fidel, que nos enviaba Fidel. Vi un mensaje. Y a partir de ese momento, lo cual indica varias cosas, Adán, indica que Chávez ya leía a Fidel y ya tenía en cuenta la opinión de Fidel, que siempre ha sido muy importante para toda la dirección, el liderazgo progresista latinoamericano. Y entonces la opinión de Fidel le importaba. Para los que dicen que Chávez se convirtió a la izquierda más tarde, no, un hombre de izquierda desde muy temprano. Esa es una indicación fundamental. La segunda sobre la cárcel que hay que retener es que él va a utilizar la cárcel. Cuando él dice la cárcel la dignidad, la cárcel fecunda, se dijo del periodo que Fidel estuvo también en la cárcel. Después del Moncada estuvo en la cárcel Modelo y también estuvo 2 años, ¿verdad? Entonces, Chávez monta en la cárcel una universidad. Así es. Hace venir a personalidades del exterior para que le den cursos de economía, de derecho, de política, y con todos los insurrectos del 4 de febrero, ahí ellos van afinando su propia comprensión en términos de ciencias sociales de lo que es la sociedad venezolana. Sin duda que esos 2 años de Chávez, bueno, hay que seguir leyendo, revisando, compañeros, compañeras, tengamos presente que ese es uno de los objetivos fundamentales de este programa. Seguir estimulando, motivando el estudio, el análisis del legado de Chávez, para que continúe creciendo nuestra conciencia revolucionaria. Uno de los documentos fundamentales, el libro de Ignacio, Mi Primera Vida, la vida de Chávez contada por él mismo. Ya regresamos.
yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con esta conversación tan sabrosa con Ignacio Ramonet y con nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Mi primera vida. Ignacio, los 2 años decíamos de la cárcel fecunda. Allí Chávez, sin ninguna duda, que maduró en su personalidad, maduró el proyecto histórico que se venía perfilando y sale de la cárcel en marzo de 1994. ¿Qué recuerdas tú que te haya comentado él en esa entrevista sobre esa salida? Primero lo que él recuerda, ¿sabes lo que es? Es que cuando salió de allí, hay que recordar que cuando él entra en la cárcel, globalmente aún no ha tenido lo que podríamos llamar un baño de masas. Así es. Porque lo detienen en esas imágenes que vimos antes, cuando dice su por ahora, y no sabe qué efecto ha tenido eso. Igual la gente lo detesta por haber liderado una rebelión militar, pero no, muy pronto sabemos que es muy popular. Pero ¿hasta dónde alcanza esa popularidad? Cuando lo liberan, y lo liberan porque él lleva a cabo toda una reivindicación que hace que Caldera tiene que tomar una amnistía y liberarlo. Él sale de la cárcel y claro, ya no está vestido de militar porque lo han retirado del ejército, pero lleva un liqui que parece militar. Y entonces él dice que el problema entre el momento en que sale por la puerta de donde él estaba, que no era en aquel momento la cárcel, porque lo habían traído a unos locales. En la Academia Militar. En la Academia Militar. Él pidió que lo llevasen allí, fue parte de los acuerdos. Fue parte de los acuerdos. Él no sale de Yare, sino que viene ahí, sale, y ahí hay un océano de pueblo, y hasta el punto de que no hay servicio de orden, entre el cual estaba nuestro amigo Nicolás Maduro, ahí en el servicio de orden. Sí. Y no hay servicio de orden que lo pueda proteger, y le arrancan la mitad del liqui que él se había puesto para tener algo así que pareciera militar. Un liqui, perdón. Como una guayabera. Color verde oliva. Color verde oliva, absolutamente. Parecido al uniforme. Parecido al uniforme. Mucha gente cree que él salía aún en uniforme. Lo hizo pensándolo. Claro. En el libro lo cuenta, como se lo mandó a hacer, una cosa medida. Y casi le arrancan la puerta al jeepy en el que iba. Y el problema es que él tenía que ir a la televisión. Iba a hacer un programa con José Vicente. Iba a hacer un programa y el transporte hasta allí era casi imposible porque había millones de personas, se puede decir. Se transformó en un ídolo como pocas veces se ha conocido en la historia política latinoamericana. Y hasta el punto de que él dice que él pensaba que al día siguiente se iba a ir a las catacumbas, como él decía, del pueblo, a visitar la provincia, pero tuvo que quedarse varios días en Caracas para ir de barrio en barrio para agradecerle a la gente y tener contacto directamente con la gente porque la gente lo quería conocer en directo. La gente lo quería tocar, verlo, abrazarlo. Una cosa más religiosa que otra cosa. Ahí sí. Hay una especie de liderazgo carismático, ¿verdad? De ahí viene el carisma, ¿verdad? Así es. De ahí viene esa especie de creencia que tiene la población en él. Y él no era dirigente político en aquel momento, ¿verdad? Pero ya la gente sabe que a partir de ese momento, porque precisamente ya no él es un militar de activa, a partir de ese momento el destino de Chávez va a cambiar, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, vamos a oír a Chávez precisamente en aquellos momentos, refiriéndose a la salida de Yare en marzo de 1994. Nunca se me olvidará aquel 26 de marzo. Que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino.
al lado del pueblo venezolano, abriremos los caminos de la esperanza hacia un siglo XXI verdaderamente digno, hacia un país verdaderamente digno de ser la cuna de Simón Bolívar, el general de América. Ahí está Chávez con el liquiliqui. Que además es un símbolo de la autenticidad de nuestra identidad cultural, el liquiliqui llanero. Y bueno, oímos parte de los discursos de Chávez en esos días, saliendo de Yare y como tú decías, yendo de barrio en barrio, las ¿verdad? visitas que hizo de barrio en barrio, y una de las frases contundentes, porque efectivamente se estaba formando como líder político en el sentido de el que sale a dar los discursos, pero de una manera bien contundente. Muestra, digo yo ahora, de la madurez que adquirió estando en la cárcel. Son los primeros discursos de Chávez al pueblo. Los primeros. Los primeritos. Primera vez que él habla. Y vemos que en las últimas imágenes ya no tiene casi voz. Él lo cuenta, sí, que la voz se le estaba yendo porque 3 días de discurso ya no le quedaba voz. No tenía el hábito que adquirió después de trabajar sus cuerdas vocales con sus discursos largos. No tenía el hábito, en la cárcel había hablado poco, únicamente con los compañeros. Entonces, vemos aquí a un líder que se encuentra con su pueblo, que le habla y que dice, vamos ahora a la lucha política. O sea, anuncia esta nueva etapa. Ya no estamos en la rebelión militar, ahora estamos en la lucha política, pero ahora le vamos a dar una lección a los politiqueros, o sea, a la casta política que se ha apoderado del país desde hace 50 años. Y con un discurso muy contundente desde los primeros momentos. Los primeros momentos. Y como fue siempre, hasta sus últimos discursos, siempre la misma contundencia, la misma fuerza, a la carga, a la toma del poder político. ¿Ah? Así es, la conquista del poder. Y vemos aquí ya que él está haciendo una campaña política, sale con un proyecto político. Además, como decíamos antes, él sale con la idea de recorrer el país, no de quedarse únicamente en Caracas, de recorrer el país, de ir. Y claro, hay que recordar que él no tiene partido en ese momento, no tiene recursos, no tiene cuadros siquiera. Él te lo cuenta ahí en el libro. Él cuenta todo en el libro, y en particular cuando va a las catacumbas del pueblo, no tiene dinero, a veces no tenía, se paraban donde llegó la gasolina. La gasolina llegó hasta aquí, aquí vamos a hacer el meeting, en tal pueblito, aunque hubiese 12 o 15 casas, ahí daban, y la gente los ayudaba, les daba de comer, los alojaba, les ayudaba para la gasolina, y ahí seguían. Y eran 4 o 5, ¿verdad? El entorno más próximo. Entonces, como diríamos en una metáfora chavista, como discípulos de Cristo, ¿verdad? O como discípulos de San Francisco, ¿verdad? Predicando descalzo a través del país y predicando también con esa austeridad que será un poco la firma de todo lo que hará Chávez, siempre con una preocupación por estar cerca de la gente. Y que sin duda esa fue una de las características de ese líder que el pueblo asumió inmediatamente: la identidad, la honestidad, sinceridad, la humildad. La humildad. Proximidad. La proximidad con el propio pueblo. Y él te contó ahí en el libro cómo, creo que tú le hiciste una pregunta al respecto, si mal no recuerdo, y entonces él te menciona cómo salieron, porque la pregunta se refiere al proyecto. ¿Cuál era el proyecto político? Claro. Y él te menciona allí de los 3 documentos que terminaron de preparar en la cárcel. En la cárcel ellos preparan un gran documento que es un poco una lectura de la realidad de Venezuela, que es un poco como un manifiesto de cómo está Venezuela. No recuerdo el título en este momento. ¿Cómo salir del laberinto? Cómo salir del laberinto, exactamente. Cómo salir del laberinto, que es un poco cómo está Venezuela y qué solución le vamos a aportar. Exacto. Y en realidad uno entiende que los 2 años que Chávez pasa en la cárcel, rodeándose de sus compañeros, pero también de estos profesores, toda esta reflexión, sus lecturas, que tú le llevabas libros, evidentemente, es para elaborar un programa de, podríamos decir, de reconstrucción de Venezuela, de reconstrucción económica, política, social, una especie de renacimiento
de Venezuela. Ese laberinto del que hay que salir. Y ¿esto cómo se va a traducir en política? Ahí Chávez ya pasa entonces a la necesidad de pensar política, que hasta ahora no lo ha hecho. Y es una fase muy importante, porque él va a tratar de hacer, como por ejemplo en un momento en Cuba hizo José Martí, cuando reunió a todos los generales que habían perdido la guerra del 65-68 y que estaban dispersos y enemistados, trató de reunirlos para de nuevo desencadenar la nueva guerra, que será la victoriosa. Chávez hace un poco, va a ver a todos los intelectuales de izquierda, dirigentes de partidos, su gran idea, que luego conseguirá hacer con el Partido Socialista Unido de Venezuela, era unir a las izquierdas. Y eso, él mismo lo va a decir, es como un trabajo de Hércules. Así es. Y en buena medida logró el objetivo. Y de allí el gran triunfo de las elecciones del 98. Primero, él era partidario de no ir a elecciones. Él decía que las elecciones estaban trucadas, que las elecciones se perdían y por consiguiente era hostil a las elecciones y hacía campaña contra eso. Y había convencido a su propio partido de su organización de esta idea. Y un día reflexiona, estudia y saca la conclusión, después de ver cantidad de encuestas, que en definitiva, si va a las elecciones, las gana. Y entonces va al Congreso de su partido y explica que ahora hay que abandonar eso de boicotear las elecciones y hay que ir a las elecciones porque se pueden ganar. Y él se queda en minoría y tiene que salirse del partido y se va como en el desierto, para seguir con la metáfora crística, ¿verdad? Se va a Barinas y se instala en una propiedad, en una hacienda, y se queda ahí solitario. Y el partido recapacita y piensa, y van a buscarlos y le dice, tienes razón, vamos a las elecciones. Ahí van a las elecciones y las gana. Vamos a un corte y ya regresamos para continuar con este recordatorio de Chávez en mi primera vida. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos nuestro conversatorio, La Voz de Chávez. Mi primera vida, la de Chávez. Último segmento de este programa de hoy. Lamentablemente el tiempo acá siempre juega en contra. Tenemos que hacer una tercera casi, Adán. Casi que nos comprometemos para una tercera conversación. Luego veremos. No nos vamos a comprometer, pero si podemos, la hacemos. Luego veremos. Y bueno, quedamos en esa parte tan importante de este proceso de mi primera vida, la de Chávez, cuando se decide ir a las elecciones de 1998. Porque efectivamente, Ramoné, como tú resumiste en el segmento anterior, parte de lo que Chávez te contó en la entrevista, fue un proceso de prácticamente un año de debates. Yo participé allí en diferentes reuniones estadales, nacionales. Yo era también de los partidarios de no ir a las elecciones. Hubo unas elecciones para gobernadores en el 94 precisamente, en diciembre del 94, el mismo año que Chávez salió de la cárcel, y la consigna que lanzamos fue por ahora por ninguno. Por ahora por ninguno, me acuerdo. Y bueno, luego de intensos debates y más o menos como tú lo resumiste, bueno, llegamos 1997, una asamblea nacional ya con delegados de todo el país. Delegados de todo el país, una reunión de aproximadamente 900 líderes y lideresas del MBR 200, dirigido por Chávez, evidentemente, y decidimos en esa Asamblea Nacional participar en las elecciones con Chávez como presidente, como candidato a la presidencia, pues consciente de los riesgos que estábamos corriendo, etcétera. Eso nada más sería
tema para un solo programa. Un solo programa, seguro. Todo lo que debatimos, los argumentos Seguro. a favor, los argumentos en Seguro. contra, etcétera, etcétera. Pero decidimos y fuimos a las elecciones y bueno, y ya sabemos lo que sucedió. Ahora, sería importante, antes de terminar, echando un poquito para atrás, como decimos en criollo, Ignacio, que tú comentes lo que Chávez te dice en la entrevista sobre el encuentro, el primer encuentro con Fidel en 1994. Es muy importante, porque Chávez se encuentra con Fidel el 13 de diciembre de 1994, saliendo de la cárcel. Sale en cárcel en marzo. ¿Qué hace cuando sale de la cárcel? Esencialmente, como hemos dicho, recorre el país, pero también viaja al exterior, viaja por América Latina en particular, es invitado y va a conocer a líderes, conoce en Uruguay a Líber Seregni en particular, que es el fundador del Frente Chile Amplio, también. estuvo en Chile. Entonces, él recorre y ve, y recibe una invitación para venir a La Habana a dar una conferencia sobre Bolívar. Lo invita Eusebio Leal, que es el historiador de La Habana, el reconstructor, en cierta medida, de La Habana, un hombre de una inmensa cultura, un gran revolucionario. Es una invitación cultural. Y entonces Chávez viene con un asistente, vienen dos personas, y llega, toma un vuelo comercial y llega a La Habana, pero el avión, en vez de pararse delante de la terminal, sigue caminando y se detiene un poco más lejos ante una escalerilla y anuncian por el altavoz del avión, se pide al señor Hugo Chávez que se presente a la altura del comandante del avión, y Chávez llega allí y desde arriba ve que está Fidel Castro esperándolo. Para él es una inmensa sorpresa. Él no ha sido invitado por Fidel. Y por otra parte también no sabe si va a ver a Fidel, evidentemente. Y Fidel lo está esperando como a un jefe de Estado. Y baja Chávez. Ese encuentro es muy importante, porque ahí mismo Chávez cuenta que esa misma noche Fidel lo acompañó a su casa, lo alojan en una casa de protocolo, y toda la noche estuvieron conversando. Y él dice, a mí me daba la impresión, dice Chávez, que yo estaba pasando un examen, porque con sus ojos de águila, Fidel Castro me miraba y me preguntaba, ¿y tú qué piensas de Bolívar esto? ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y cuando hace esto? Se sabía la vida de Bolívar casi mejor que yo, decía Chávez. Y al día siguiente Chávez da su conferencia en el aula magna de la Universidad de La Habana, y Fidel viene y está en primera fila, empapándose y observando a Chávez. Y la tarde la pasan también juntos, o sea, pasan 48 horas juntos. Y yo creo que ese encuentro, en el que es un encuentro muy importante. En aquel momento Chávez no es un líder continental, ni siquiera podemos decir, estamos en el 94, que es un líder decisivo en la propia Venezuela, pero ya Fidel Castro ha detectado en él una sinceridad, una honestidad, un fondo revolucionario, político, histórico, que hace que Fidel le va a tener un afecto, un cariño, una relación tan fuerte, va a establecer una relación intelectual tan fuerte, que a partir de ese momento también va a querer ayudarlo a que la izquierda latinoamericana lo acoja como uno de ellos, y no será fácil, Adán, porque, por ejemplo, Fidel lo apadrina para que vaya al Foro de Sao Paulo, que en aquel momento se reúne, creo, en San Salvador, al año siguiente, en el 95, sí, apadrinado por Fidel. Y Chávez nos cuenta en el libro que nadie le quiso dar la mano. El único que le dio la mano fue Lula, pero así como... Y no querían dejarlo hablar. No lo querían dejar hablar, porque era el militar golpista. Exacto. Bueno, entonces, para el esfuerzo, y yo tengo la versión de Fidel también, que me contó su versión, y Fidel decía, es muy difícil, para Chávez era muy difícil en aquel contexto del que hablábamos antes, donde había habido tantos gorilas, tantas dictaduras militares,
Era muy difícil que la izquierda, que acababa de salir de tanta persecución, de tanta tortura, de tanta discriminación, de tanto exilio, que se reconciliara tan rápidamente con este militar. Y dice Fidel, pero una parte de la izquierda olvida que algunos militares han sido decisivos en la historia de la izquierda latinoamericana, empezando por Lázaro Cárdenas, que era un general de la Revolución Mexicana y que fue el que nacionalizó el petróleo en México en los años 36, que acogió a los republicanos españoles, siguiendo por Jacobo Arbenz, que era un coronel del ejército. A veces pensamos que es un presidente guatemalteco democráticamente elegido, es verdad, pero era un militar de origen suizo. Y este militar le dieron un golpe de Estado, la CIA le dio un golpe de Estado. Y así, sin hablar evidentemente de los militares como Torrijos, Perón, evidentemente, etcétera, ¿no? Y luego Velasco Alvarado, que Chávez conocía muy bien porque lo había conocido personalmente, le tenía una gran admiración y que hizo la revolución en Perú. Bueno, entonces tengo la versión de Fidel, que por qué le interesaba tanto Chávez, y la versión de Chávez que pasa el examen de ingreso de la familia de la izquierda latinoamericana de la mano del líder, evidentemente histórico, de la izquierda latinoamericana, que es Fidel Castro. Maravilloso, eso es muy importante, todos esos momentos. Y luego, ya decíamos entonces, decidimos que Chávez sea candidato a la presidencia de la República, vamos a las elecciones del 98, del siglo pasado, y bueno, Chávez gana con el 56% 56% en primera vuelta. En primera vuelta, de una sola vez. De una vez. De una vez. Y vamos a ver entonces la juramentación de Eso Chávez, fue el 2 de febrero del 99. Del ¿verdad? 99. Ahí estaba Fidel. Ahí estaba Fidel. Ahí conocí yo a Fidel. Ahí le di la mano a Fidel por primera vez. Vamos a oír a Chávez con su palabra viva. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. El juramento de Chávez, 2 de febrero, efectivamente, de 1999, ante la moribunda, y lo cumplió, Ignacio. Y lo cumplió, porque una de sus grandes promesas, la promesa que se hizo durante la campaña, es que se iría a una constituyente, ¿verdad? Y eso es lo que él anuncia en la toma mismo de posesión, moribunda, porque la vamos a sustituir por una nueva constitución que será aprobada por todo el pueblo. Esa es la gran promesa de Chávez y desde sus primeras palabras ya está cumpliendo. Efectivamente. Y bueno, de allí, precisamente del acto de juramentación, fue Chávez a su oficina ya como presidente de la República y firmó 3 decretos. El primer día, unos momentos después de esa juramentación que acabamos de ver, y uno de los decretos fue el llamado a la constituyente, inmediatamente cumpliendo con su pueblo, como siempre lo hizo. Como siempre lo hizo, absolutamente. Y como siempre lo hará, a través de todo este proceso histórico que ahora tenemos nosotros la responsabilidad de seguir empujando, de seguir llevando adelante. ¿Qué recuerdas, Ignacio, entonces, para ir terminando este conversatorio, de lo que sería entonces el final de la entrevista? El final es el final. El libro se termina con la recepción que da, porque a esa toma de posesión asisten muchos jefes de Estado y jefes de gobierno venidos de, bueno, en todo caso, de muchas partes de América Latina y del mundo. Incluyendo a Fidel, como tú acabas de decir. Incluyendo a Fidel, que está ahí. Y entonces Chávez cuenta que él está allí hablando con algunos presidentes, la mayoría presidentes muy conservadores, muy reaccionarios, para utilizar una palabra más fuerte, y entonces él ve en un momento que Fidel está en un rincón un poco aburrido, y entonces se acerca a Fidel y le dice, bueno, Fidel, mira, ya estamos aquí en el poder. Y entonces Fidel lo mira así y le dice, pero mira,
mira con quién estás. Y entonces está el presidente colombiano, está Aznar de España, está, bueno, toda una serie de conservadores. Y dice, no sé cómo vas a poder salir de esto, le dice Fidel, estoy pensando en ti con preocupación. Y Chávez dice, mira, tienes razón, vamos a ver cómo hacemos. Y dice Chávez, esa misma tarde, ahí mismo, empezaron una serie de empresarios a acercarse a mí y a prometerme un apartamento en Miami, un carro, etcétera. Yo ya vi por dónde venían y así que le dije a Fidel, en los próximos días vas a ver cómo cumplimos nuestra palabra, y cumplimos. Y cumplieron, porque entonces, bueno, tema de la próxima conversación. De la eventual próxima conversación, que sería interesante, y como parte del trabajo que vamos a seguir realizando para terminar esa biografía de Chávez en lo que sigue, después de todos los años de presidente. Pero en particular hasta el 2002, hasta el golpe de Estado, muy interesante. Por lo ese menos periodo. hasta ahí, ese periodo y luego 2003-2013, que es esa década, claro, también de tremendos avances, pero también de algunos retrocesos. Y bueno, y luego la partida física de nuestro querido y siempre recordado comandante eterno, ¿no? Lo conversaremos. A tu disposición. Veremos cómo lo hacemos, como le dijo Chávez a Fidel. Sí, veremos cómo lo hacemos, pero saldremos, avanzaremos. Y sin duda entonces que Chávez cumplió con el apoyo de Fidel, con el apoyo del pueblo cubano, porque otra de las acciones casi inmediatas fue el convenio Cuba-Venezuela. Claro, barrio adentro, inmediatamente. Sí. El plan Bolívar, inmediatamente. Inmediatamente para comenzar a pagar la deuda social que nos dejó la Cuarta República, como él mismo nos decía. Bueno, temas para las próximas conversaciones con Ignacio y con otros compañeros y compañeras que seguiremos teniendo por acá en La Voz de Chávez. Para lo que decíamos, seguir estimulando en nuestro pueblo el estudio, el análisis, la formación y la consolidación de conciencia patria, de conciencia revolucionaria. Un gran abrazo para todos y todas. Seguiremos venciendo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ignacio. Gracias, Adán. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento